del corrido revolucionario a la música actual. La música expresa emociones, pero también refleja el momento histórico de un país o pueblo. Muestra los valores predominantes en la sociedad, la manera de pensar, la forma de vivir. La música mexicana es tan variada como los paisajes de nuestro territorio y cada zona tiene su música tradicional que plasma su identidad. La música del norte es muy diferente a la música tradicional del sur. En este video vamos a hablar sobre los orígenes de la música tradicional mexicana, el corrido revolucionario, el mariachi, la música ranchera, las baladas, el rock, los narcocorridos y la música popular actual. La música mexicana surge de los procesos de mestizaje que se dieron desde la época colonial. Es una mezcla de la música europea, la música indígena y la música negra. En la época colonial surgieron los rituales y las festividades que definen a la música tradicional mexicana, pero es hasta finales de la Guerra de Independencia cuando se define una identidad mexicana que agrupa todas las identidades regionales. Durante el siglo XIX se buscaba impulsar el nuevo modelo europeo e intentar conciliar el aspecto indígena como base de un estado que recién surgía. Con la Revolución Mexicana se inició un periodo en donde se concretan los ideales de la nación. El corrido revolucionario. Los corridos se cantaban en la calle por recitadores ambulantes. Después se agregaron acompañamientos instrumentales, principalmente de guitarras, violines, guitarrones y ocasionalmente instrumentos de viento. Los corridos muestran las hazañas de personajes importantes, hablan de las mujeres, del dolor que se vive en la batalla, de los caballos, de las armas que mataron a tantos enemigos, de la soledad, de los trenes, de las injusticias del gobierno, de la vida de los pobres, del campo, de la muerte. Los corridos eran como los periódicos. Recuerda que en esa época la mayoría de la gente no sabía leer, así que las noticias se transmitían en forma de canciones, como este corrido que nos habla de la toma de Zacatecas. Hay muchos corridos anónimos porque se creaban dentro del combate o inmediatamente después de que sucedieran los hechos narrados. ¿Te puedes imaginar cómo eran estos compositores? Los corridos comenzaron a escribirse. Se hacían copias que se vendían a 1 centavo cada una. Cada intérprete tenía su forma de contar y de cantar. Por eso tenemos diferentes versiones de una canción. Pero durante la época de la Revolución, no todos participaron en la contienda. En las ciudades, muchas familias burguesas se reunían junto al fonógrafo para escuchar canciones sentimentales de moda, como Tristes Jardines o Alejandra. María Conesa divertía a los asistentes al teatro con su interpretación de La Gatita Blanca. Y en el teatro principal se escuchaba la canción Ojos Tapatíos por primera vez en septiembre de 1913. El mariachi. A mediados del siglo XX, el mariachi se convirtió en un símbolo nacional. Al término de la Revolución, se reconstruye un nuevo modelo de Estado de Nación. Carlos Chávez se convierte en el compositor mexicano por excelencia. Esta es una de sus composiciones. Los medios de comunicación buscaban entretener al público mexicano y el mariachi logró entretener a todos. A finales de los años 30 y durante los años 40, el cine ayudó a difundir la figura del mariachi. Este es el tiempo de Pedro Infante, Jorge Negrete, Lucha Reyes, Tito Guízar, José Alfredo Jiménez y Luis Aguilar. La música de mariachi convivía con el bolero, los sones y el danzón, pero el estereotipo del mexicano era el mariachi, y así se reconocía a México en el resto del mundo. El bolero ranchero, con sus temas de amor y desamor, se escuchaban en las voces de Roberto Cantoral, Luis Demetrio, Vicente Garrido, Álvaro Carrillo y Armando Manzanero. A finales de la década de los 50, los jóvenes escuchan rock y con esto se abre una brecha generacional. Con el rock se busca desafiar a la autoridad patriarcal característica de México. Los chicos ya no querían obedecer ciegamente a sus papás y se reunían en cafeterías para escuchar los éxitos del momento.
que no eran bien vistos por el gobierno, porque abrirle las puertas al rock significaba abrir las puertas a otras culturas, la cultura norteamericana especialmente, y a otras formas de pensar que cuestionaban la autoridad familiar y la decencia. Para evitar que los cantantes extranjeros corrompieran a la juventud mexicana, surgieron canciones adaptadas al sistema. Eran canciones supervisadas por las grandes compañías que querían estabilizar el nacionalismo. Por eso la música de César Costa, Enrique Guzmán, Angélica María y demás grupos hablaban de temas cursis, de amores juveniles, pero no se cuestionaba el sistema. En la década de los 60, mientras la juventud de Estados Unidos y Europa vivía el momento hippie con abundancia de drogas, sexo y cuestionamientos al sistema, en México escuchamos baladas y canciones más lentas que el rock and roll. Pero la juventud necesitaba protestar contra las injusticias y se dio mucha difusión a las canciones sudamericanas que traían expresiones de protesta contra las dictaduras militares. Estas canciones permitieron que los jóvenes revaloraran la música desarrollada durante la Revolución Mexicana. 1968 fue el año del rock, un año difícil para los jóvenes que querían ir contra el sistema. La música se usó para propagar ideas, igual que en la Revolución, y se escribieron canciones de protesta, como esta de Óscar Chávez, que se convirtió en el ícono de la canción de protesta. Judith Reyes escribió corridos de los combates del Politécnico, a Díaz Ordaz, a la ocupación militar de la universidad, como esta. 10,000 soldados salieron de los cuarteles con tantos tanques de guerra que daba horror. Era en el mes de septiembre, un día 18, año del 68, muy tricolor. Durante la década de los 70 se vivieron fenómenos sociales, políticos y artísticos. Después de la matanza de Tlatelolco, Luis Echeverría llegó a la presidencia. Su gobierno se caracterizó por movilizaciones de ferrocarrileros, electricistas, huelgas de trabajadores y poca estabilidad económica. Los jóvenes de clase media estaban en contra del gobierno y huyeron de la música popular, del bolero y de la música ranchera. La música romántica tuvo mucha aceptación y surgieron grupos y solistas que hacían vibrar de emoción al pueblo. José José es un ejemplo muy representativo de la época. En 1971, Juan Gabriel comenzó su carrera y se instaló en el corazón del público. La música tropical tuvo un auge con grupos como la Sonora Santanera. En el norte, los Tigres del Norte se convirtieron en ídolos cantando temas de contrabando y traición. A partir de esta década, el grupo Televisa consigue imponer la moda y era quienes determinaban lo que estaba permitido y aceptado. Por lo tanto, el rock se vetó del radio y la televisión. Así es que durante los 80s, México vive una de las más grandes crisis políticas y económicas de la historia. Esta es la década donde se inicia la política neoliberalista. La economía se abre al mundo con el Tratado de Libre Comercio y se inicia la reducción de las paraestatales. En la música florece el rock, con bandas como Chacmol, La Caja de Pandora, Kenny y Los Eléctricos y El Tri. El terremoto del 85 marca un cambio en la sociedad y aparecieron bandas que intentaron crear una identidad a partir de la asimilación de influencias. El Personal, Ricky Luis, Cecilia Toussaint se caracterizan por mezclar el punk, new wave y el pop. Caifanes fue la primera banda masiva del país y su canción La Negra Tomasa se tocó en estaciones de radio en las que nunca antes se había programado rock. Los cantantes de música pop que surgieron en esta época fueron Luis Miguel, Ana Gabriel, Yuri, Flans, Timbiriche, entre muchos otros. Después, en la década de los 90, triunfa el pop, caracterizado por las incursiones de sonidos electrónicos en las melodías y por un sonido fresco e innovador, interpretado mayormente por solistas o grupos juveniles. Las melodías y las letras suelen no tener mucha innovación musical.
Pero Internet cambió la manera de escuchar música. Ahora no dependemos de una estación o de una televisora para conocer la propuesta de cantantes y artistas. Podemos acceder de manera inmediata a un gran acervo musical y escuchar lo que se nos antoje, en el momento en que se nos antoje. De todas maneras, siguen surgiendo grupos que denuncian las situaciones sociales que suceden en el país. Algunos en manera cómica, como los Tres Tristes Tigres, y otros como Ayotzinapa o Secan. Los narcocorridos reflejan la descomposición social que se vive en el país al contar las historias del mundo de los narcotraficantes como si fueran héroes. Esta música exalta la vida placentera del narco. Se habla de la violencia, del poder y del placer. Los narcos se vuelven ejemplos a seguir porque se presentan como seres carismáticos que arriesgan la vida, son valientes y benefactores de su pueblo. Pero la cultura y el negocio del narco es una industria de muerte, con un discurso que intenta justificar lo ilegal y una falta de moral, ética y compasión. Tú tienes la oportunidad de escuchar cualquier tipo de canciones, pero no te dejes influir por las letras. Tienes que separar lo que es el disfrute estético, el disfrute de la música, de lo que significan las letras y no dejarte llevar por el mensaje que éstas contienen. Así es que espero que te haya servido la información sobre el corrido revolucionario a la música actual. Obviamente hay muchísimos más cantantes y este video se volvería muy largo si mencionáramos a todos. Esto simplemente es una probadita de la gran riqueza musical que tenemos en nuestro país.